Vamos a leer este mensaje, gloria a Dios. Este mensaje se llama La obra del Espíritu Santo. Amén. Eso es algo muy importante dentro de nuestras vidas, hermano. ¿Por qué? Porque déjame decirte que la mayor parte de la obra que Dios hace en la vida del hombre y toda la salvación de Dios que Él nos ha mismo regalado a nosotros, depende de Él mismo. Amén. Depende de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es muy importante, hermanos, porque hay muchas veces, hermanos, que el hombre la quiere hacer de Espíritu Santo, hermanos. Quieren hacer la obra de Dios. Pero no, Dios tiene todo el poder. Amén. Dios tiene el poder. Dios es el que transforma la vida del hombre. Dios es el que libera al hombre. Él es el que lo redime. Él es el que le hace nacer de verdad. Tener una vida nueva. Solamente eso proviene de Dios. Por mucho que nosotros regañemos a la gente, eso no va a poder hacer nada. Incluso va a haber personas que van a querer y no van a poder. No van a poder porque todo esto proviene de Dios, hermanos. Es por el poder de Dios. Es por eso que en otras ocasiones les he dicho que hay veces que el esposo se va y muchas de las veces hay muchas mujeres que le ruegan, le lloran al esposo, se le hincan, se le arrodillan, le suplican o viceversa. También la mujer se va a ir y también hay hombres que le ruegan a la mujer que no se vaya. Pero el que tiene el poder es nuestro Dios, hermanos. Amén. De hacer su voluntad en nosotros. Como en el faraón de Egipto. Dice la palabra de Dios que el mismo Dios endurecía el corazón del faraón para que no dejase ir a su pueblo. Y el mismo que tiene el poder de endurecerlo, tiene el poder de cambiarlo. De quitar el corazón de piedra para poner uno de carne, como dice su palabra. Amén. Él mismo tiene el poder de poner en la vida del hombre su Espíritu Santo. Amén. Muchas de las veces hay mucha gente que equivocadamente también dicen: no, yo voy a ir a la iglesia cuando a mí me nazca. Jamás en la vida va a pasar eso, hermano. Porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Solamente que de verdad esté tocando fondo, es como llegan a buscar a Dios. Pero no cuando están bien. No, cuando está bien la gente se olvida totalmente de Dios. Todos se olvidan de Dios. Amén. Por eso debemos de entender este mensaje muy claramente, que se llama la obra del Espíritu Santo. A nosotros, de nuestra parte, nos toca orar, nos toca ayunar y nos toca tener misericordia, como también de nosotros tuvieron misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, para empezar, Juan capítulo 16 del 7 al 27. Gloria al Rey. Evangelio de Juan capítulo 16, versículo del 7 al 27, hermanos. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Dice aquí: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Amén. ¿Quién convence al mundo de pecado? No nosotros, hermanos. Nosotros no convencemos al mundo de pecado. Nosotros, a través de la obediencia a la palabra de Dios, es una de las mayores obras. Amén. Cuando nosotros obedecemos a Dios, nosotros vamos a orar por la gente que anda mal. Y la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Cuando hay obediencia en nuestras vidas, hermano, nuestra oración va a ser poderosa. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, o sea, de justicia que debe de haber una obediencia hacia Dios, y de juicio. Amén. ¿Por qué? Porque nos va a convencer que va a haber un juicio en el último tiempo, y que sin santidad, como dice la Escritura, nadie verá al Señor. De pecado, por cuanto no creen en mí. Amén. ¿Por qué? Porque para que una persona se pueda convertir, tiene que convencerse de que está en pecado, que necesita la ayuda de Dios. Amén. Porque si las personas no están convencidas de que lo que están haciendo están mal y que necesitan la ayuda de Dios, su vida nunca va a ser transformada. Dice, por cuanto no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. El príncipe de este mundo, el diablo, dice, ya ha sido juzgado. De juicio, ¿por qué? Porque ya empezó el juicio de Dios. Y el juicio empezó, ¿con quién empezó? Con el príncipe de este mundo. Amén. Él no había sido juzgado. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él fue juzgado y fue condenado. Amén. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué dice la palabra de Dios que no las podemos sobrellevar? Porque la palabra de Dios dice que primero un niño recibe leche, después de la leche sigue el alimento sólido. Pero a nosotros de nada nos va a servir saber los misterios de Dios si nosotros no estamos convertidos al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque una persona que tiene sabiduría pero no obedece la palabra de Dios es lo mismo que el necio, es lo mismo que el pecador, porque la sabiduría no le va a poder salvar. Por eso el Señor dice, no quiero oidores de mi palabra, quiero hacedores. No sirve de nada que vengamos y estemos aprendiendo, que no sepamos muchos versículos de la Biblia, si nosotros no nos esforzamos por ponerlos por obra. Amén.
Pueden decir muchos, es que no puedo cambiar. No, es que no hemos hecho las cosas correctamente. Porque la palabra de Dios dice, convertíos a mí con ayuno, con llanto y con lamento. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, hermano, nuestra vida va a cambiar. Vamos a ser diferentes, hermanos. Pero si no nos esforzamos, eso es lo que tenemos que hacer. Muchas de las veces solamente nos lamentamos por lo que hemos hecho, pero no hacemos nada para poder cambiar. Es como si fuera un antibiótico para una infección o una enfermedad. Hay que aplicarla, hermano. Así en nuestras vidas, hermano. Si nosotros hacemos lo que Dios nos manda a través de su santa palabra, nuestra vida va a ser transformada y cambiada. Amén. Porque tenemos que hacer morir la carne por medio del Espíritu. ¿Y eso es a través de qué? De la oración. A través del ayuno. A través de estar comiendo la palabra de Dios. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Amén. Por eso necesitamos ser llenos del Santo Espíritu de Dios. Amén. Es como en cada uno de nosotros que ya recibió a Cristo en su corazón. En el momento en que tú recibes a Cristo en tu corazón, hermano, recibes también al Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque Jesús y su Espíritu son el mismo. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Alimenta ese fuego dentro de tu vida. ¿Y cómo lo vamos a alimentar? A través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno. Y si no somos buenos delante de Dios, a través del lloro, dice la palabra de Dios. Y si no puedes llorar, di como Jeremías. Ojalá, dice, mi cabeza se hiciese fuentes de aguas para llorar. A veces hasta hay que pedir a Dios, hermanos. Porque hay muchas de las veces que la gente no está arrepentida. Aún eso tenemos que pedírselo a Dios. Señor, ayúdame a tener un arrepentimiento de verdad, donde yo deje de hacer lo que no te agrada a Dios. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios, porque muchas de las veces, hermano, el estar en la congregación o estar fuera y estar en pecado, hermano, ninguna de las dos es justificación, hermano. Dios no justifica nada de eso. Amén. Estando dentro y estar pecando es lo mismo que estar allá afuera y tener el conocimiento de Dios y estar pecando. Es exactamente lo mismo, porque hay muchas personas que dicen, sí, pero yo no estoy dentro de la iglesia, yo peco, pero afuera. ¿Ustedes creen que eso es una justificación? No. De ninguna manera, hermano. Es una justificación que el hombre mismo se hace, porque eso no tiene ningún respaldo en la Biblia, hermanos. Amén. El que tiene el conocimiento de Dios es tan culpable como el que está adentro también. Amén. Incluso es peor. La Biblia dice que el que se vuelva atrás, dice que no le va a agradar al Señor. Amén. Nosotros, hermanos, debemos de darnos cuenta, hermanos, porque muchas de las veces cuando ya estamos dentro, hermano, y el Señor ya nos sacó de todo lo que éramos antes, muchos de nosotros somos muy duros, hermanos, como si nunca hubiésemos pecado, como si nunca hubiésemos hecho maldad. Pero la palabra de Dios nos muestra claramente que nosotros no nos debemos de olvidar de dónde nos sacó el Señor. Porque si se te olvida de dónde te sacó el Señor, hermano, también se te va a olvidar la misericordia que tú tienes que hacer por los demás. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de recordar, hermanos,
Muchas de las personas llegan a la presencia de Dios y como que creen que ya se acabó todo y que ya se deben de olvidar de las cosas de Dios, de la obra de Dios o la misericordia que Dios hizo en nuestras vidas. Pero aún el rey David pedía misericordia cuando pecó y dice, entonces yo les hablaré a los pecadores. Ellos se van a convertir a ti, dice, cuando yo vea tu misericordia. ¿Por qué? Porque él iba a hablar de la misericordia de Dios. Y no solamente hablar, sino tener la misma misericordia. Amén. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Amén. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto, hermanos, esta es una profecía, hermano, que ya se cumplió. Para que no vayan a pensar que ay, Dios nos va a mostrar cosas nuevas que han de venir. No, hermano, está escrito en la Biblia. Dice que Él nos iba a hacer saber. Y ya lo sabemos a través de lo que ya fue escrito. Amén. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre, decían, pues, ¿qué quiere decir ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Cómo le vamos a ver? A través de su Santo Espíritu, a través de la obra hecha en nuestras vidas. Ahí vemos a Jesús. De cierto os digo, que vosotros lloráis y lamentáis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Amén. Porque por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así es nosotros, hermanos. Cuando nosotros sabemos, hermanos, que estamos muertos, que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice, convertíos a mí con ayuno, llanto y lamento. Amén. Dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas criaturas. Pero eso, cuando somos nuevas criaturas, es cuando Dios nos hace nacer por la palabra de verdad, hermanos. Nace una nueva criatura. Pero para eso, hermanos, primero debe de haber un dolor como de parto, hermanos. Como de parto, debe de haber un quebranto dentro de nuestras vidas. Querer ser diferentes, querer hacer la voluntad de Dios y rogarle a Dios para que nos haga nacer, hermanos. Porque no es como que tú te esfuerces, no es como por tus propias fuerzas, hermano, porque por las propias fuerzas del hombre no va a poder ser cambiado, hermanos. Porque muchas de las personas luego dicen, no, es que es la fuerza de voluntad. No, esa fuerza de voluntad se acaba. Se acaba y llega un momento en el que si Cristo no está en tu vida, todo te domina. Dice aquí, gloria a Dios. Sí, perdón.
Dice, no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Cuando nosotros nacemos por la palabra de verdad, hermanos, va a haber un temor dentro de nuestras vidas. Y la Biblia dice que todo cuanto pidamos al Padre, nos lo va a dar. Eso es cuando nosotros nacemos. Porque la palabra de Dios dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a este oye. Amén. Amén. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Cuando una persona es un niño, hermanos, no entiende claramente. Pero cuando una persona madura, hermanos, entiende claramente la palabra. Así nosotros, hermanos, también nos va a acontecer en nuestra vida. Cuando nosotros nos entreguemos completamente al Señor, hermano, toda la palabra de Dios va a ser muy clara para nosotros, cuando hayamos nacido de verdad. En aquel día pediréis en mi nombre, y yo os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Amén. Amén. Para que nosotros podamos nacer de nuevo, hermanos, no es algo que venga de nuestra voluntad, ni de nuestras fuerzas, hermanos. Amén. Amén. Es algo que proviene de Dios. Amén. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 18. Aleluya. ¿Lo tenemos? Fíjense cómo dice, hermanos. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Amén. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién es el que hace que el hombre tenga una nueva vida? El Dios, hermanos, el Señor. El hombre no puede cambiar su vida por sí mismo, hermanos. Por eso es que el Señor, una de las principales cosas que nos enseñó, ¿saben cuál fue? A orar. A orar. Pedirle a Él, Señor, transforma mi vida. Señor, quiero tener temor tuyo en mi vida. Señor, quiero tener amor de verdad en mi vida. Amén. Porque todo eso, hermanos, proviene del Padre. La Biblia dice que los frutos del Espíritu Santo son gozo, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Pero esos frutos, ¿de dónde vienen? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Dios, hermanos. Para que nosotros podamos tener todas estas cosas, nosotros debemos de rogar, de orar y de ayunar. Muchas de las veces somos muy buenos para regañar. Muchas de las veces somos muy buenos para decir
lo que no se debe de hacer. Pero muy pocas de las veces no somos tan buenos como para orar y ayunar por esa persona que anda mal. Esa es la parte más difícil, hermanos. Amén. Porque cuando nosotros queremos que una persona sea transformada o cambiada, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Dice la palabra de Dios que hay un género de demonio que no sale sino con ayuno y oración. La Biblia habla, por ejemplo, del endemoniado gadareno. ¿Sí saben quién es el endemoniado gadareno? Aquel que tenía ¿cuántos demonios? Como 2000 demonios tenía. Tenía una legión de demonios dentro de él, que perdió el control de su vida, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que ya el mismo diablo lo controlaba. Sí. Ya el enemigo. ¿Por qué Jesús lo pudo liberar? Porque él tenía, bueno, aparte de que él era Dios, hermano, antes de eso, él ayunó. Amén. Y por eso es que él es un ejemplo para que nosotros lo sigamos a él. Si nosotros queremos que nuestra familia sea salva, debemos de empezar a orar y ayunar por ellos. Amén. Hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice aquí claramente, hermano, que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. ¿Quién es el que nos hace nacer, hermanos? Es Dios, hermanos, el que nos hace nacer. El hombre no puede por sí solo. Vamos a leer Jeremías 10 del 23 al 25. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. 10 del 23 al 25. Amén. Dice aquí: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Amén. ¿Por qué? Porque para que el hombre pueda ordenar sus pasos, necesita la ayuda de ¿quién? De Dios. Muchas personas se justifican: no, yo con mis buenas obras. No, por tus buenas obras nada. La Biblia dice que el hombre no va a ser justificado por las obras. No, primero él tiene que estar en la presencia de Dios. Amén. Para que sus obras valgan, porque si hace obras y no está en la presencia de Dios, sus obras no valen de nada. Amén. Entonces aquí dice: ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Por eso aquí dice: castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con furor, para que no me aniquiles. ¿Sí? Pues, Señor, la persona que quiere ser transformada y cambiada, pues se oye duro, pero va a querer ser castigado.
Va a querer ser castigado porque solamente a través del castigo vamos a entender. Si Dios no nos castiga, hermano, no entendemos, seguimos así como un animal. Dice, ha de ser como un animal que necesita un freno para que se detenga, porque si no, no se detiene. Y ese freno es el castigo, hermanos, para detenernos, pararnos. Amén. Y a veces la gente cuando les pasan cosas se enoja contra Dios y no se dan cuenta que es la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, porque su palabra dice que al hijo que ama reprende y castiga. Ese es el puro amor de Dios. Por eso nosotros no, Señor. Imagínate, dice la palabra de Dios, al hijo que ama reprende y castiga. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo que alguien se porta mal y luego le dan vara y yo me porto mal y no me pasa nada, hay un problema. Dios no me ama y yo debo de buscar su amor. Señor, cuando me porte mal, castígame, Señor. Yo quiero también ser tu hijo, porque la Biblia dice que el que queda sin castigo, sin disciplina, no es un hijo, es un bastardo. Y debemos de buscar la adopción como hijos. Amén. Como hijos de Él. Dice, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob y lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Vamos a leer el libro de los Hechos 2:47, hermanos. Amén. Hechos 2:47. Fíjate, dice la palabra de Dios, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No dice aquí, el hermano Salvador llevaba a los que habían de ser salvos. O el hermano Samuel. No, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Quién es el que añade los que han de ser salvos? Amén. Por eso es que nosotros, hermano, debemos de entender el poder de Dios y la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es que Dios obra? ¿Cómo Dios trabaja? Primeramente nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Rogarle a Dios con oración, con ayuno y con lamento. Cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, le decían, lloraban por Él, las mujeres. Y dice, no lloréis por mí. Lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Así les decía, no lloren por mí, lloren por ustedes mismos y por sus hijos. ¿Por qué? Porque ese era su propósito, que Él tenía que morir por todos nosotros. Entonces ya sabemos, hermano, que es el poder de Dios el que añade a la gente a su presencia, hermanos. Por eso debemos de rogarle a Dios, hermano, que el Señor tenga misericordia. Por eso dice que Él buscaba a quien se pusiese a la brecha en favor de ellos.
pero dice que no lo halló, hermanos. Amén. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer Romanos capítulo 9 del 11 al 25. Aleluya. Romanos 9, 11, 25. Gloria a Dios. Amén. Fíjate cómo dice, hermano. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por Él que llama. Amén. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Por eso deberíamos de sentirnos privilegiados, hermanos. Amén. Deberíamos de sentirnos afortunados, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque es un gran privilegio poder estar en la presencia de Dios. Porque si fuera de todos, todo el mundo estaría aquí adentro. Pero no, hermanos, Dios nos escogió a los que estamos aquí, hermanos. Amén. Él nos escogió, Él nos llamó para que nosotros seamos su pueblo. Amén. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso es que debemos de buscar, ¿qué? La misericordia de Dios. Una persona puede querer, pero si Dios dice que no, no hay nada. Y una persona no puede querer, y si Dios dice que sí, aquí va a estar, hermano. Muchas de las personas, hermano, lo vemos, hermanos, mira, se equivocan unas veces y Dios los corta. Y hay personas, hermanos, que se equivocan muchas veces, hermanos, y Dios tiene mucha misericordia, porque es Dios, hermanos, no es el hombre, es Dios. Y qué maravilloso, hermano. ¿Por qué? Porque muchos de esos somos nosotros. Por eso estamos aquí. Dice la palabra de Dios: por tus misericordias no hemos sido consumidos. Porque Dios te escogió como su pueblo para tener de ti misericordia. Pero no debemos de vernos como más o como menos de entre el pueblo de Dios. Porque todos somos, ¿cómo somos? Somos iguales, hermanos. Somos iguales. Ninguno es más ni ninguno es menos. Amén. Dice aquí la palabra de Dios: porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tener misericordia tiene misericordia. Amén. El del que quiere tener tiene misericordia. Amén. ¿Y por qué estamos aquí, hermanos? Porque quiso tener misericordia de nosotros. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Por eso estamos aquí. Y al que quiere endurecer, endurece. Y así nosotros: no, hermano, arrepiéntete, salte de ahí. No se va a convertir. Muchas de las veces, hermanos, tratamos de convencer a la gente con sabiduría. Y muchas de las veces
no es la sabiduría, es el poder de Dios, hermanos, el que cambia la vida del hombre. Muchas de las veces hay personas que yo les he hablado todo el día y no se convierten. Hay personas que solamente hice la oración por él y eso hizo que se convirtiera. Porque es el poder de Dios, hermanos, es la misericordia de Dios. Y al necio, hermanos, la sabiduría no le sirve. No le sirve. Lo que le va a servir es el arrepentimiento, hermanos. Amén. ¿Por qué dirás? ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Amén. Y esos vasos de misericordia somos nosotros. Por eso estamos aquí. ¿Por qué? Porque Él nos llamó. Él mismo nos llamó, hermano. No estamos aquí por nuestra voluntad, hermanos. No es que yo fui. No, hermano. Dios puso en ti el querer como el hacer. Amén, gloria. ¿Por qué? Porque hubo en otros tiempos que nos hablaron y no queríamos y no íbamos. Pero llegó un momento en el que nos llamaron y fuimos. Porque ese fue el poder de Dios en tu vida, hermano. No fue algún hermano que te estaba convenciendo, no, fue el Señor que dijo: hoy quiero tener misericordia de él. Hoy quiero tener misericordia de su familia. Amén. Para que nos demos cuenta, hermano, también de la misma manera que no debemos de poner nuestra mirada en el hombre. Porque el hombre no es nada, hermanos. Así como yo estoy hablando la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios fluye a través de mi vida, pero realmente no es porque yo sea algo, hermanos. No, hermanos. Dice el apóstol Pablo: yo soy el más conmiserado. Dice: de los pecadores yo soy el primero. Amén. Amén, gloria a Dios. Los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era pueblo, y a la no amada, amada. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Gloria a Dios. Por eso es muy, muy importante, hermanos. Gloria al Rey. Es muy importante. Ya estamos aquí, hermanos. Tenemos que esforzarnos. Esforzarnos en ayuno, en oración, en leer la palabra de Dios. Y también en pedirle a Dios: Señor, reconocer. Muchos de nosotros a lo mejor solamente hemos sido oidores de la palabra y no hemos sido hacedores. Señor, ayúdame a ser hacedor de tu palabra, porque esa es la parte más importante, ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Juan capítulo 8, del 31 al 36.
Amén. Amén. Fíjense cómo dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieses en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si nosotros venimos, estamos en la presencia de Dios, le pedimos a Dios que nos dé entendimiento y pongamos mucha atención a lo que Dios nos habla en su palabra, vamos a ser libres, hermanos. Amén. Por eso no nos debemos de cansar de hacer el bien. No nos debemos de cansar, debemos de permanecer en la presencia de Dios. No importa quién seas tú, esfuérzate, hermano. Hay muchas personas que pueden decir, no, muchas de las veces unos se juzgan a otros. Ay, no, la hermana es bien chismosa. No, pero este tiene otro pecado, ¿verdad? Pueden decir, no, este es bien ojo alegre. Ah, pero tú tienes otro pecado. A lo mejor uno es avaro, otro es ladrón, otro es vanaglorioso, ¿verdad? Otro no perdona. Dice, yo no soy nada de eso, pero en su corazón tiene rencor, no perdona. Entonces, hermano, no, hermanos, dice la palabra de Dios, ya no os juzguéis unos a otros, sino más bien quitad el tropiezo del hermano. ¿Por qué miras de ver la paja del ojo de tu hermano sabiendo que tú traes una tranca atravesada en el tuyo? ¿Por qué? Porque debemos de ver qué traemos atravesado. A veces juzgamos a los hijos de los demás y no vemos a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que ver por nosotros mismos, hermanos. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué no podía hacer la obra Dios en ellos? Porque dice, yo no soy esclavo. No, ¿cómo creen? Yo no soy chismoso, yo no soy mentiroso, yo soy santo, hermanos. Y cuando la gente no acepta lo que es, hermano, no va a poder cambiar, ni Dios lo va a permitir. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, no me entienden lo que les estoy diciendo, y ya les habla más claro. Si andas en pecado, eres esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Amén. O sea, el esclavo no queda en la casa. ¿Qué quiere decir? Que si estamos en la presencia de Dios, pero seguimos pecando, no nos vamos a quedar para siempre en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el hombre abandone el pecado, rogándole a Dios, llorándole. Como dice la palabra, convertíos a mí con ayuno, llanto y lamento. Y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos estaban escuchando su palabra, pero no la estaban aceptando. Amén. Y muchas de las veces así también puede suceder en nuestras vidas, que podemos escuchar la palabra de Dios, pero al olvidarnos de la palabra de Dios es lo mismo como no aceptarla. Entonces Dios no nos va a hacer libres. Necesitamos reconocer que la palabra de Dios es verdad. Amén. Y que necesitamos hacer la voluntad de Dios para que Él pueda hacer su obra en todos nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Aleluya. Y debemos de entender claramente, hermanos, que si estamos aquí, hermanos, ya es gran ganancia.
Amén, gloria a Dios. Pero no lo es todo. No lo es todo. El estar aquí no lo es todo. Porque la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos primeros serán postreros. Y muchos postreros serán primeros. Porque puede ser que haya personas que ya llevan toda su vida en el cristianismo y no han hecho la voluntad de Dios. Y personas que llegan al último y empiezan a hacer la voluntad de Dios, y ellos son los que van a ser los primeros, hermanos. Amén. Entonces, esto es algo muy, muy importante en nuestras vidas. Aleluya. Vamos a leer Juan capítulo 6 del 42 al 45. Aleluya. Amén. Juan 6 del 42 al 45. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Amén. Porque hasta esto pasa en este tiempo, hermanos. Muchas de las personas que dicen: oye, pero ¿quién era ese hombre? Yo lo conozco. No. Entonces muchas de las veces, y hasta a veces nos preocupamos, pero lo que no sabemos es que ninguno puede venir a la presencia de Dios si Dios no lo trae. Por eso es que debemos de rogarle a Dios. Antes de traer a una persona, debemos de orar: Dios, permítele que te conozca. Amén. Porque hay muchas de las veces que hemos traído gente a la congregación, ¿y qué pasa? Se van y ya no regresan, hermanos. ¿Por qué? Porque el que los añade, hermanos, ¿quién es? Es el Señor, hermano. Por eso, Señor, ten misericordia de él. Que cuando él vaya, hermano, Señor, y hagan una oración por él, que tenga un encuentro verdadero contigo, que te conozca. Porque el que tiene un encuentro verdadero con Dios y conoce a Dios, hermano, jamás se va a alejar de Dios. Jamás va a estar ahí en la presencia de Dios. ¿Sí? Aleluya, qué maravilloso. Vamos a seguir leyendo. ¿Cómo pues dice: del cielo ha descendido? Jesús respondiendo les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y serán enseñados por Dios. Así que todo lo que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. Entonces nosotros vamos a Él por su voluntad, hermanos. Porque Él nos escogió para que estuviésemos en su presencia. Amén. Muchas de las veces nos enojamos porque la gente no quiere entender, porque la gente no quiere escuchar. Pero no, hermanos. No debemos de enojarnos, más bien debemos de orar, de rogarle al Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque yo, como les digo, hay mucha gente que de verdad se ha reído de mí, hermanos, pero también ha habido gente de la que se ha reído de mí, que es la misma gente que me ha buscado
para que ore por ellos cuando están mal. Porque, como les decía hace un rato, muchas de las personas cuando le pasa lo malo, ahí sí ya se están quejando. Pero no, hermanos, todo lo malo que nos pasa es para que nos acerquemos a Dios, para que nos entreguemos a Dios. Muchas de las veces, hermano, nosotros queremos que con lazos de amor Dios traiga a nuestra familia, ¿verdad? Yo la verdad, yo le digo al Señor, como sea, pero tráelos, porque si voy a esperar los lazos de amor y la persona, hay personas, hermano, que con amor se convierten, y hay personas, hermano, que necesitan varazos para convertirse, pero no de nosotros, hermano, no, porque luego también nosotros ya queremos repartirnos, espérense, tranquilos. No, los varazos los da el Señor. Amén. Salmos 39, del 8 al 13. Salmos 39, del 8 al 13. Amén. Fíjense cómo dice: líbrame de todas mis transgresiones. Ahí estaba reconociendo todos sus errores. No me pongas por escarnio del insensato, o sea, de burla. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. ¿De dónde viene la plaga? Viene de Dios, hermano. Amén. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. ¿De dónde vienen los golpes? De Dios. Con castigo por el pecado corriges al hombre. Amén. Entonces, si Dios tiene que castigar a alguien por el pecado, que lo castigue, hermano. Porque eso no es malo, hermano. Eso es algo muy bueno. Muy bueno. ¿Por qué? Porque yo me he acordado que también cuando estaba en el mundo, cuando me sentía mal, buscaba a Dios. Y si no me sentía mal, no buscaba nada. No buscaba la misericordia de Dios. Pero aquí, hermanos, cuando tenemos necesidad, cuando tenemos una plaga, aún la pobreza es plaga, hermanos. Es cuando buscamos a Dios. Y cuando Dios nos permite hacer eso, aunque estemos en la presencia de Dios y hay plaga, es porque Dios quiere que lo busques más. Más. Y muchas de las veces la gente lo busca menos. Se esfuerza, pero no se da cuenta que ahí no es. Dice, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Selah. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Porque aquí viene. Dice, convertíos a mí con ayuno, con llanto y lamento. ¿Y aquí qué dice? ¿Cómo estaba clamando aquí el salmista? No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, advenedizo, como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Y este varón, hermanos, que está hablando aquí, es nada más y nada menos, ¿sí saben quién, no? El rey David. Porque ustedes creen que nada más se equivocó 2, 3 veces de las que están escritas en la Biblia. No, cada rato estaba con un salmo, hermanos, con el Señor. Porque también lo dijo Salomón, no hay hombre que no peque.
Dice, el que dice que no ha pecado, lo hace a él mentiroso, porque todos pecan aún de pensamiento. Y debemos de hacer la misma misericordia que Dios hizo para con nosotros. Es como, por ejemplo, hay gente que luego yo los junto y a mí me dicen, no, yo pues oro, ¿no? Y hablamos. Si una persona me dice una mentira, yo se la voy a creer como verdad. Aunque sea mentira, hermanos. ¿Por qué? Porque mi trabajo es creer, hermanos. Si una persona me dice, estoy arrepentido, yo le creo. Si una persona me ofende y me pide perdón, yo lo perdono, hermanos. Porque ese es mi trabajo. Amén. Creer y hacer lo mismo que Dios hizo por mí. Amén. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Porque Dios tiene el poder. Si una persona miente, está diciendo mentiras y quiere engañar, no me miente a mí. Se está mintiendo a él mismo. Porque Dios sabe lo que realmente es. Amén. Amén. Por eso debemos de ser sinceros siempre, sobre todo con nuestro Dios, con nosotros mismos, hermanos. Porque si nosotros no somos sinceros con nosotros mismos, no vamos a poder ser transformados, cambiados. Reconocer, Señor, necesito estar más en tu presencia. Señor, necesito más de ti, ayúdame. Amén. Y Dios lo va a hacer. Gloria a Dios. Y debemos de tener la misma misericordia que Dios tuvo con nosotros, estando dentro o fuera de la congregación. Amén. Porque es lo mismo, hermanos. Dice Santiago capítulo 2, versículo 13. Dos 13, Santiago 2:13. Gloria a Dios. Amén. Dice aquí, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, ¿qué debo de hacer yo, hermanos? Misericordia. Misericordia. Hay veces que va a haber gente que te va a hacer mal y tú debes de seguirles hablando bien. Amén, gloria a Dios. Imagínate un día esa gente que te haga mal, que te hizo mal, va a entrar por ahí. ¿Y qué vamos a hacer? No, esa persona no la quiero aquí. No, hermano, porque aquí el que manda es el Señor. No nosotros, no mandamos, hermanos. Y Él de quien quiere, tiene misericordia. Amén. Porque juicio sin misericordia se hará para con el que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque dice que el que haga volver al hermano del error cubrirá multitud de pecados y salvará un alma del infierno. Cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Porque por la misericordia, por eso la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La Biblia dice, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Sí. Hay muchas personas que aún arrepintiéndose, los corren aún de las iglesias y ya no los quieren volver a ver. Y eso va a estar feo, porque Dios no va a hacer misericordia.
no va a tener misericordia. Él mismo, no es porque digan, ay, ¿tú qué sabes? Pues lo dice la Biblia. Si nosotros hacemos misericordia, Dios va a tener misericordia. Porque en algún momento, hermano, cualquiera puede caer. La Biblia dice, trata a los hombres como ustedes quieren que los traten a ustedes. Porque si en algún momento tú llegas a recaer, hermano, ¿qué va a pasar? Imagínate que te traten como tú trataste, o que hablen de ti como tú hablaste de los demás. ¿Verdad que no estaría bonito? Entonces nosotros debemos de hacer misericordia. ¿Qué pasó? Es como el rey David, hermanos. Él tenía su general del ejército. Y en cuanto cayó David, él utilizó su caída para volverse en contra de él. Y ahí es donde dice la palabra de Dios que en todo momento ama el amigo. Amén. Es como un ungüento, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, nosotros debemos de amar, ¿en qué? En todo momento, hermano. Tener misericordia, hermanos. ¿Por qué? Porque de la misma manera nos van a hacer a nosotros. Con la misma medida que midamos, nos van a volver a medir. Amén. Aún, por ejemplo, aún Nabucodonosor, hermanos, Dios lo castigó y lo hizo como un animal. Y cuando Dios quiso, volvió a su reino y lo recuperó todo, hermanos, porque Dios trató con él. Amén. Así nosotros deseamos que Dios trate con cada uno de nosotros. Yo hasta, por ejemplo, conmigo en lo personal, Señor, trata conmigo. Enséñame a tratar a mis semejantes. ¿Cómo debo de tratarlos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Vamos a recordar lo que Dios hizo por nosotros. Amén. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecíamos todos, estar muertos, pero Dios tuvo de nosotros misericordia. Yo en lo personal reconozco que si Dios no me hubiera rescatado ahorita, ya estuviera muerto, hermanos. Y gracias sean a Dios porque me aumentó la vida, hermanos. Ezequiel 16, del 1 al 14. Así es como Dios nos ve a cada uno de nosotros. Amén. Para que ninguno de nosotros nos llenemos de soberbia. Ezequiel 16, del 1 al 14. Amén. Fíjense cómo dice. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo, tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida. En el día que naciste, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado. Los pechos representan sabiduría, conocimiento de la palabra. Y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta.
Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti. Y te ungí con aceite y te vestí de bordado y te calcé de tejón y te ceñí de lino y te cubrí de seda y te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Eso es espiritual. La Biblia dice que Dios nos dio un vestido, aún nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Todo lo que somos, hermano, hoy se lo debemos a Dios. Amén. Y así, hermanos, así de viles éramos cada uno de nosotros cuando Dios nos llamó. Dios nos llamó a su presencia y nosotros éramos viles ante sus ojos, no éramos lo mejor. No nos escogió Dios por ser lo mejor. Dios nos escogió porque tuvo misericordia de nosotros, porque nosotros éramos lo peor, hermano. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1 del 26 al 31. Primera de Corintios capítulo 1 del 26 al 31. Amén. ¿Lo tenemos? Fíjense cómo dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, no debemos de jactarnos. Nada. Dios nos trajo, Dios pagó por nosotros cuando nadie era capaz de dar un peso por nosotros. Él dio su vida en la cruz. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Él tuvo misericordia de nosotros. No porque fuéramos, yo soy lo mejor del mundo. No, éramos lo peor. Pero Dios, así tú quiso tener misericordia de nosotros. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, es el mismo. Él sea la honra, la gloria, el honor, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para como está escrito, el que se gloríe, gloríese. O sea que el que tiene un agradecimiento, sea un agradecimiento ¿a quién? A Dios. A Dios, hermanos, porque Él es el que hace todas las cosas. Amén. No debemos de poner la mirada en el hombre, sino en Dios. En Dios debemos de poner nuestra mirada, hermanos, porque a Él sea la honra, la gloria y todo el honor. Gloria a Dios. Vamos a leer aquí. Aleluya. Qué maravilloso. Amén. Por eso es muy importante, hermanos,
que nosotros tengamos misericordia de toda la gente que llegue a este lugar. Amén. Y no debemos de creernos algo porque alguien llegó por medio de nosotros. Nada, no fue Dios que quiso tener misericordia, y dale gracias a Dios que te utilizó a ti, hermano. Es un gran honor ser utilizado por Dios, pero lo que no es un gran honor es recibir la gloria en vez de Dios. Amén. Aleluya. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Aleluya. Quería leerles un versículo, pero Gálatas 6, del 1 al 3. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice aquí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Amén. Dice que vosotros que sois espirituales, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. O sea, ¿qué quiere decir? No vaya a ser que tú también caigas en algún momento. Y lo mismo que tú haces, ¿qué va a pasar? Te lo van a hacer a ti. Amén. Considérate a ti mismo. Por eso es cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque la misma misericordia que hicieron por nosotros, nosotros debemos de hacer por los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Romanos 14, del 1 al 4. Amén. Dice aquí, recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, y el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. ¿Por qué? Porque el criado ajeno, ¿por qué? Porque su Señor es Dios, hermanos. Y debemos de recibir al débil en la fe, no para estarle reprendiendo a cada rato, no, hermanos. Lo que debemos de hacer es orar y ayunar por ellos, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque la reprensión, hermano, la palabra de Dios, hermano,
mayormente se da cuando estamos aquí en la reunión, hermano. Si ponemos mucha atención, hermano, Dios nos da un alimento completo, hermano. Amén. Es como esa comida cuando te dice que te dan guisado, sopa y hasta postre, hermano. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Todo, está completa la palabra, hermanos. Dios nos da todo, hermanos. Todo para que nos nutramos y nos levantemos, nos fortalezcamos y busquemos cuál es la buena voluntad de nuestro Dios. Amén. Dios es maravilloso, hermano. Dios ha tenido mucha misericordia de todos nosotros. Aleluya. Vamos a leer en Mateo 18, del 21 al 35. Amén. Mateo 18, del 21 al 35. Amén. Fíjense cómo dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Porque la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Más vale perro vivo que león muerto. Por eso una persona cuando venga aquí, diga: yo estoy arrepentido, quiero entregarme al Señor, lo vamos a recibir cuantas veces sea necesario. Porque el Señor va a saber que nosotros siempre le recibimos en amor. Si una persona se pierde, se va a perder por él mismo. Yo no voy a entregar cuentas de esa persona. La Biblia dice que el día que el justo se aparte de su justicia, las justicias que había hecho no le serán tenidas en cuenta el día que se aparte. Y al pecador no le va a ser tampoco estorbo el pecado el día que se arrepienta. Amén. Dice aquí: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo mismo. Y ese somos nosotros. Cuando nos viene la dificultad: Dios, perdóname, ten misericordia de mí. Y Dios te da otra oportunidad, porque Él es bueno y misericordioso. Y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. O sea, este ya se sintió perdonado. Y muchas de las veces así nos sentimos ya cuando estamos en la presencia de Dios, ya estamos haciendo la voluntad de Dios, ya nos sentimos mejores que los demás. Pero no, nosotros debemos de ser pobres en espíritu. Todo aquel que se humille será exaltado, y aquel que se exalte será humillado. Dice que le debía 100 denarios, no, le debía poquito, porque al que le debía era a él. Y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Así nosotros, hermanos, porque debemos de dar lo que Dios nos dio a nosotros. Amén. Hacer misericordia con los demás. Como dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender, no, hermanos, sino para hacer misericordia. Aleluya. También quiero que se den cuenta cómo cuando Dios hace milagros y todo lo que pasa, todo eso proviene de Dios. Amén. No del hombre. Y siempre debemos de buscar que Dios sea glorificado, porque su Espíritu Santo es el que hace toda la obra. Hechos capítulo 3, versículo 12. Amén. Es cuando Dios sana a un paralítico por medio de Pedro. Dice aquí: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Porque los milagros también provienen de quién, hermano. De Dios. De Dios. No nos gloriemos ni porque Dios haga milagros por medio de nosotros. Amén. Toda la gloria sea para quién, hermanos. Para nuestro Dios, hermanos. Amén. Entonces nosotros, hermanos, a través de este mensaje debemos de reconocer la obra que hace el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo de Dios? Que Él es el que hace todas las cosas en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer un último versículo. Filipenses 2:13. Gloria a Dios. Con este versículo vamos a terminar. Amén. Fíjense cómo dice. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Por eso la Biblia dice: orad sin cesar, orando en todo tiempo, con súplicas, con ruegos, porque ese es nuestro trabajo, hermanos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Es orar, rogarle a Dios, porque Él mismo, aún para que tú puedas llegar temprano a la congregación, tú debes: Señor, ayúdame. Para que nosotros, hermanos, aún en todo lo que hacemos, por ejemplo, hasta cuando llegamos a depositar nuestra ofrenda aquí, hermanos, Él es el mismo que pone en nosotros el querer como el hacer, porque muchas de las veces no queremos, o cuando hacemos, no hacemos lo mejor. ¿Y sabes por qué no hacemos lo mejor? Porque Dios no ha puesto en nosotros el querer como el hacer, porque no se lo hemos pedido a Dios. Todo proviene de Dios. Para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que pedirle a Dios: Señor, ayúdame.
yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Y poner atención cuando Dios quiere que hagamos su voluntad. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, hermano.